Las tropas de la OTAN están varadas en Kursk, están a merced de Rusia. Confiadas, avanzaron con arrogancia, sin imaginar que cada paso que daban las acercaba aún más a su perdición. Ahora están en un laberinto mortal, bajo la magistral estrategia rusa. El terreno que para los invasores parecía un simple espacio por conquistar, se ha revelado como una trampa letal, una trampa diseñada por los maestros del combate en Rusia. No hay refuerzos y no tienen salida. El comandante Atif Alaudinov, el formidable comandante de las fuerzas especiales de Akhmat, irrumpió en la televisión estatal rusa para anunciar que entre las tropas ucranianas se encontraban mercenarios de la OTAN. Veamos el siguiente informe. Las tropas OTAN quedaron atrapadas en Kursk. Abdi Alaudinov, el imponente comandante de las fuerzas especiales Akhmat, alzó su voz en la televisión estatal rusa. Sus palabras fueron demoledoras para la Alianza del Atlántico Norte. Entre las tropas ucranianas que invadieron la región de Kursk hay un número considerable de mercenarios extranjeros, afirmó con la serenidad de quien conoce la verdad antes de que los demás la comprendan. Sin embargo, reveló otro dato que resulta importante en esta historia. Alaudinov asegura, poniendo su alma en juego, que el enemigo esa amalgama de fuerza no era solo ucraniano, sino también un ejército multinacional de soldados empleados directos de las unidades de la OTAN. Son de la OTAN, no cabe duda alguna, aseguró Alaudinov. Las consecuencias de este hecho, sin embargo, recién se empezarán a conocer, y es que las tropas enemigas, luego de entrar en el patio ruso, soportarán en los próximos días un escenario caótico. En pocas palabras, quedarán en manos de Rusia. El avance ucraniano junto al bando extranjero, que inicialmente parecía imparable, fue contenido con precisión quirúrgica por el ejército ruso en el distrito de Sudcharski, un rincón de Kursk donde la historia parecía repetirse una vez más. Aquí, en este suelo marcado por las cicatrices de las guerras pasadas, los soldados rusos lograron lo que pocos pensaban posible: detener el avance de una fuerza que, aunque poderosa, subestimó la resistencia de un pueblo endurecido por siglos de lucha. Las fuerzas ucranianas, respaldadas por sus aliados de la OTAN, habían intentado desplegarse, buscando nuevas rutas, tratando de romper el cerco que se cerraba a su alrededor. Pero cada intento de cambio de dirección fue anticipado, cada movimiento calculado y contrarrestado, y con la frialdad de un ajedrecista veterano. Literal, y hacemos énfasis en esto, han quedado atrapados, cercados, acordonados. La pregunta que surge a continuación es: ¿llegará la OTAN al rescate de sus tropas? ¿O hará algo el propio Zelensky? La región de Kursk, ese vasto tablero de juego, se convirtió en un laberinto mortal, donde los soldados extranjeros se encontraron atrapados sin posibilidad de escape, a merced de un ejército que conocía cada colina, cada río, cada sombra que se alargaba al caer la tarde. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto poder estar con ustedes. De inmediato vamos a hacer este análisis, una noticia que está dando la vuelta al mundo. Alaudinov dejó caer una bomba que sacudió los cimientos de la Alianza del Atlántico Norte. Son de la OTAN, no cabe duda. Las palabras retumbaron en los despachos de los altos mandos occidentales. Lo que tanto escondían, pues se ha revelado. Un ejército multinacional con soldados de diversas nacionalidades se han atrevido a cruzar la frontera rusa, creyendo que tenían algún tipo de posibilidad, creyendo que superaban a Rusia a nivel tecnológico y militar. Han cruzado la línea. Lo que sucedió fue un desastre táctico para Ucrania y para la misma OTAN y todos sus aliados. Las fuerzas rusas desplegaron una estrategia impecable que dejó a los invasores sin opciones. La coordinación perfecta y cada movimiento del enemigo fue anticipado con una precisión quirúrgica impresionante. Se transformó en un caos controlado por las fuerzas rusas.
Las tropas de la OTAN y de Ucrania, atrapadas en un cerco impenetrable, comenzaron a experimentar el terror de estar en un terreno que no le es favorable. Intentaron romper el cerco buscando nuevas rutas, intentando escapar de las manos de los soldados rusos, pero todo intento fue sofocado. Las líneas de suministro fueron cortadas por las Fuerzas Armadas rusas, los refuerzos incapaces de llegar los dejaron simplemente en una trampa. El comandante Aludinov lo predijo incluso con una certeza inquietante, pocos días de la incursión de Ucrania en la región de Kursk. Decía el comandante, el enemigo soportará en los próximos días un escenario caótico. Quedarán en las manos de Rusia, sentenciaba él. Y así fue. Los invasores quedaron atrapados en un laberinto sin salida, comenzaron a sentir desesperación. Las imágenes de pelotones enteros entregándose a las fuerzas rusas han rodado por los noticieros mundiales. La pregunta ahora que resuena es, ¿qué va a hacer la OTAN? ¿Qué va a decir la OTAN al mundo? Porque ellos escondieron esta verdad que ahora sale a la luz. ¿Y qué va a hacer Zelensky? Intentará cometer un tercer error enviando más soldados a la región de Kursk. Rusia ha dado un golpe estratégico que va a resonar en el tiempo. Sin duda alguna, el sector militar estará estudiando cada movida rusa en los próximos años porque ha sido formidable la respuesta rusa. Los soldados de la OTAN, pues, seguros de su supuesta superioridad, ahora enfrentan la cruda realidad. Están atrapados bajo la sombra de un enemigo que no tiene piedad. Y hablando de esto, el día de hoy salió una noticia muy impresionante del Ministerio de Defensa ruso. Un pelotón de fusileros motorizados bajo el mando del teniente Parfinov llevó a cabo una misión de combate para destruir armas y equipo militar de las Fuerzas Armadas ucranianas. Avanzando por la zona, los fusileros motorizados descubrieron un punto fuerte donde los enemigos mantenían unas defensas en las direcciones del avance de las Fuerzas Armadas rusas. El Ministerio de Defensa habló sobre estas hazañas del poder militar ruso y después de realizar reconocimientos aéreos, descubrieron los puestos de tiro de las Fuerzas Armadas ucranianas. El teniente comandante del pelotón de fusileros transmitió las coordenadas específicas al puesto de control. Llevaron a cabo un ataque con mortero contra las posiciones de los militares ucranianos, después de lo cual el comandante identificó las vulnerabilidades en la defensa y dio la orden de comenzar el asalto. El pelotón destruyó con fuego selectivo un nido de ametralladoras con una tripulación de 6 soldados ucranianos que quedaron en el terreno. Avanzando a lo largo de las comunicaciones defensivas de Ucrania, pues una vez más despejaron el punto del fuerte, los fusileros motorizados consolidaron allí sus posiciones y luego se mantuvieron hasta que llegó la fuerza principal del ejército ruso. Pero veamos el siguiente segmento para continuar con este análisis. De estos mercenarios soldados entrenados en los campos de batalla de Occidente han llevado el conflicto a una etapa más peligrosa. No eran simples combatientes, representaban los intereses de naciones que, aunque no directamente involucradas en el conflicto, jugaban su parte en esta guerra de poderes. Sus uniformes, aunque diferentes en insignias y colores, compartían el mismo propósito: desafiar el poderío ruso, poner a prueba su determinación y, en última instancia, alterar el equilibrio de poder en una región que ha sido duramente y durante mucho tiempo un punto neurálgico en la geopolítica mundial. Pero en Kursk, ese propósito se desmoronó. Las tácticas rusas, afinadas por años de conflicto y perfeccionadas por una comprensión profunda del terreno y del enemigo, fueron implacables.
Los principales recursos de los militantes ucranianos fueron destruidos, sus líneas de suministro cortadas y su moral, una vez alta, comenzó a desintegrarse bajo el peso de la realidad que enfrentaban. Los cuerpos de los caídos abandonados en los campos de batalla eran un testamento silencioso de la brutalidad del enfrentamiento, de la rapidez con la que la marea había cambiado. En las imágenes capturadas por las cámaras de los soldados de la Brigada 810 de Infantería de Marina de la Guardia de la Flota del Mar Negro, la escena era desoladora. Los cuerpos yacentes entre la hierba alta y las ruinas de lo que una vez fueron posiciones fortificadas narraban una historia de desesperación y derrota. Los soldados rusos, moviéndose entre los restos de la batalla, mostraban una mezcla de respeto y resignación ante la devastación que habían causado. Quiero dejarles, amigos de Prensa Alternativa, un dato histórico muy importante que tiene que ver con la región de Kursk. Digamos que la historia se repite. El 23 de agosto de 1943, el Ejército Rojo obtuvo una de las victorias claves de toda la Segunda Guerra Mundial. Se trata, sin duda, de la victoria de la batalla de Kursk, desde la que se abre un camino directo hacia la liberación y la derrota de Alemania en su guarida. Cuando el Ejército Rojo de aquel entonces se hizo más poderoso, tanto en términos de equipamiento como de entrenamiento de soldados y en los propios combates, los estrategas alemanes entendieron que la fuerza creciente podría arrebatarles la guerra, incluso empujarlos hacia la frontera soviética. A pesar de los gritos de Hitler en aquel entonces, los comandantes alemanes pospusieron varias veces iniciar esa incursión, acumulando fuerzas y principalmente tanques. Los planes de Hitler incluían la derrota de las unidades del Ejército Rojo que cubrían Moscú y un avance hacia Rusia central. ¿No les parece esto familiar? ¿No es esto alguna coincidencia con los planes que tenía Zelensky en esta incursión en Kursk? Durante los días decisivos en aquella batalla, los soldados de infantería soviéticos formaron formaciones contra divisiones de tanques alemanes. No en vano se levantaron monumentos en honor a tales hazañas de esos días de guerra. El cálculo estratégico de los generales soviéticos de la época resultó ser preciso, quirúrgicamente preciso. Incluso el coraje de los soldados soviéticos, pues, fue formidable. 80 años después, los mismos soldados ucranianos narran lo que Rusia les tenía preparado en Kursk. Los drones del ejército ruso patrullan continuamente las zonas fronterizas y pidiendo que las fuerzas ucranianas ataquen, y su embestida va en aumento. Esto se siente cada día con más fuerza. Hay cada vez más drones, los ataques son más poderosos. Esto lo emitió un soldado de las Fuerzas Armadas ucranianas a un periodista francés. El propio periodista señaló que el aumento múltiple de los números de vehículos aéreos no tripulados rusos en las zonas fronterizas significa que el elemento sorpresa del ataque a la región de Kursk ha pasado y que Rusia está empleando todo su poder para vencerlos de una manera devastadora. Incluso el Ministerio de Defensa ruso informó el pasado 19 de agosto, durante los combates en la dirección a Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 38,000 militares y 54 tanques. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el régimen de Kiev había emprendido una provocación y estaba disparando indiscriminadamente, incluso con objetivos civiles. Y Putin lo dijo: el enemigo recibirá una respuesta digna y proporcional que alcanzará todos los objetivos de Rusia.
Pero veamos entonces el siguiente reporte para continuar con este análisis. Los hombres, curtidos por la guerra, sabían que cada caído representaba no solo a un enemigo vencido, sino también a una pieza de un juego más grande, un juego en el que cada victoria tenía un costo y cada derrota una lección. Mientras tanto, en las altas esferas de la política europea se gestaba una nueva estrategia de la República Checa. Un miembro de la OTAN propuso un plan audaz: admitir a Ucrania en la alianza a pesar de que parte de su territorio permaneciera bajo control ruso. Para lograr esto, se sugirió establecer una frontera temporal, una solución administrativa que permitiría a Ucrania unirse a la OTAN sin provocar una confrontación directa con Rusia. Creo que existe una solución a cómo permitir que Ucrania se una a la OTAN técnica y legalmente para que la OTAN no acabe en conflicto con la Federación Rusa, declaró Petr Pavel, el presidente checo. Sin embargo, esta propuesta no hizo más que subrayar la complejidad y la fragilidad de la situación. ¿Cómo podría Ucrania ser parte de una alianza defensiva mientras una parte significativa de su territorio estaba en manos del enemigo? Y más aún, ¿cómo podría la OTAN, una organización creada para salvaguardar la seguridad en Europa, evitar un enfrentamiento con una Rusia que veía esta expansión como una amenaza existencial? En las trincheras de Kursk, lejos de las salas de conferencias y los discursos políticos, los soldados enfrentaban la cruda realidad de la guerra. Para ellos, no había fronteras temporales ni soluciones administrativas. Había enemigos que derrotar, territorios que defender y un país que proteger. Y mientras los líderes discutían los futuros mapas de Europa en Kursk, el mapa estaba dibujado con sangre y fuego. Los soldados de la OTAN, atrapados en este conflicto, se convirtieron en peones de un juego que los superaba. Las promesas de apoyo y los discursos grandilocuentes no podían cambiar el hecho de que estaban rodeados, aislados, enfrentando a un enemigo que no mostraba misericordia. Cada disparo, cada explosión era un recordatorio de que la guerra no era solo una cuestión de diplomacia y estrategias, sino una lucha por la supervivencia en su forma más brutal y pura. La presencia de los mercenarios de la OTAN en Kursk, lejos de ser un secreto, se convirtieron en un símbolo de la intervención extranjera en el conflicto. Los medios rusos no tardaron en explotar esta narrativa, utilizando cada imagen, cada testimonio para reforzar la idea de que Rusia no solo estaba enfrentando a Ucrania, sino a todo Occidente. Las palabras de Alaudinov resonaron en cada rincón del país, alimentando un sentimiento de unidad y determinación en la población rusa. Este no es solo un conflicto regional, es una batalla por la supervivencia de nuestra nación, decía en uno de sus discursos, sus palabras llenas de convicción y desafío. Y así en Kursk se decidió un capítulo crucial de esta guerra. Los soldados de la OTAN, atrapados y sin posibilidades de refuerzos, se enfrentaron a la realidad de que en este rincón del mundo estaban solos. Las promesas de apoyo se desvanecieron y lo que quedaba era la cruda verdad, una batalla que no podían fallar. Bueno, así está la cosa en la región de Kursk. Ideas descabelladas que salen de Occidente buscando una manera de callar, de tapar lo que está pasando en esa región. Petr Pavel, presidente de la República Checa, intentó proponer una salida delirante a la creciente tensión entre Rusia y Occidente. Su idea descabellada de una frontera temporal se perfila como una estrategia para permitir la entrada de Ucrania a la OTAN sin desatar, según él, un conflicto directo con Rusia. Pero ya existe un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Los mercenarios enviados a la región de Kursk lo confirman. Dice el presidente de la República Checa: creo que existe una solución a cómo permitir que Ucrania se una a la OTAN, una solución técnica y legalmente aceptable.
Esto en realidad lo que refleja es desesperación en Occidente. Se les ha caído la careta. Todo el mundo ha visto por las imágenes que Rusia y el Ministerio de la Defensa han circulado en los medios de comunicación la realidad en curso. Mercenarios de la OTAN en las fuerzas ucranianas atacando directamente en territorio ruso. Esto es una sentencia, sin duda alguna, una sentencia que ha firmado la propia OTAN, un tiro en su cabeza. Pero la realidad en curso es implacable. Mientras los líderes europeos de la OTAN debaten supuestas soluciones administrativas en el campo de batalla, eso no existe. Los tecnicismos no existen en la cruda realidad de la batalla. Y es que, ¿cómo puede la Ucrania unirse a una alianza si vastas extensiones de su territorio están en manos de Rusia? Y más aún, ¿cómo podría la OTAN, una organización supuestamente creada para salvaguardar la seguridad en Europa, evitar un enfrentamiento directo con Rusia, pues si tiene a sus mercenarios allí? En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, en las trincheras de la región de Kursk, los soldados se encuentran muy ajenos a estas disparatadas locuras. Realmente lo que están viviendo es el eco de cada explosión y los gritos de auxilio. No hay fronteras temporales ni soluciones administrativas. Los mercenarios de la OTAN y los soldados fueron enviados a una carnicería, carne de cañón. No hay soluciones. Están completamente cercados y atrapados. En el mejor de los casos, pues rendirse a las fuerzas rusas. En el peor de los casos, pues quedan allí en el terreno. Para los soldados rusos la misión es clara: derrotar al enemigo, defender cada centímetro del territorio y proteger a la nación de todo Occidente, porque claramente se ha revelado que esta guerra no es solo contra Ucrania, es contra la OTAN, es contra Occidente. Todos los países de la OTAN en contra de Rusia. Y los soldados lo tienen claro, no hay piedad. Están defendiendo su soberanía, están defendiendo su territorio. Mientras Bruselas y Washington, por otro lado, pues se debaten el futuro geopolítico en Europa. Bueno, Kursk, el mapa de la batalla, se dibuja con la sangre de los mercenarios y de los soldados ucranianos. Se vieron transformados en simples peones dentro de un juego muy oscuro de poder que los supera. Las promesas de apoyo de los aliados occidentales, pues los gritos en las conferencias de prensa y en las cámaras de los parlamentos se convirtieron en un susurro muy distante frente a la brutalidad del combate, rodeados, aislados y enfrentando a un enemigo que no muestra piedad, porque así lo advirtió el presidente Vladimir Putin mucho antes de esta incursión en Kursk. Los soldados ahora experimentan la cruda verdad de la guerra. La presencia de los mercenarios de la OTAN, sin duda alguna, inició una nueva etapa en este conflicto. Cada imagen capturada, cada testimonio recogido por los mismos mercenarios capturados y los soldados ucranianos, pues revela ahora una muy peligrosa etapa que puede socavar toda la coalición occidental. El comandante Alaudinov, pues cargado de convicción, se convirtió en el portavoz de esta narrativa. Este no es solo un conflicto regional, y lo ha dicho sí en muchas declaraciones. Es una batalla por la supervivencia de nuestra nación, dice el comandante.
Además, destaca la supervivencia de los soldados rusos, el poder de la Fuerza Armada Rusia. Es una prueba de resistencia, de desafío que en definitiva está ganando las Fuerzas Armadas Rusas. Por otro lado, pues los soldados de la OTAN se quedan solos, las promesas se desvanecieron, los discursos quedaron en el olvido y lo que quedó fue la fría y aterradora realidad para ellos, atrapados en una batalla que no pueden ganar, en un rincón del mundo donde las palabras de Occidente no tienen absoluto poder y donde Rusia es la que va a decidir el destino de todos esos mercenarios y soldados ucranianos capturados. Queridos amigos de Prensa Alternativa, hasta aquí este análisis. Como siempre, un placer poder estar acá con ustedes. Les invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que no se pierdan los importantes temas del tablero de ajedrez geopolíticos. Yo soy Mirelvis Gutiérrez. Será hasta la próxima cuando el mapa del poder haya cambiado una vez más. Nos vemos. Hasta la próxima.